entramos en materia, tenemos una invitada muy especial, Sandra. Ella se llama Diana Alberto. Ella es líder curricular de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Bosque. ¿Y por qué hemos querido llamarla? Porque queremos abordar el tema de los retos en la educación en la primera infancia en la actualidad. ¿Qué se puede aprender? ¿Qué se debe aprender? Pues teniendo en cuenta todos los cambios que se han venido dando en los últimos años. Digamos que antes uno podría pensar que había una especie de libro o de textos que lo podían a uno conducir a una educación de los jóvenes, y eso digamos que era manual, ¿no? Exacto, no era como muy modificable. Sin embargo, los últimos años nos han enseñado que evidentemente eso ya puede ser una guía, pero debe estar acompañado de nuevos aprendizajes, porque llegó la tecnología, porque hay nuevas dinámicas, porque cambiaron las composiciones de las familias, bueno, porque hay un montón de fenómenos asociados al tema de la educación que vale la pena que sean incluidos, y por eso queremos que Diana nos hable un poco más acerca de este tema. Bienvenida, Diana, aquí a Bienestar FM, ¿cómo amaneció hoy? Hola Juan Pablo, hola Sandra, caluroso saludo para los dos, por supuesto para quien nos escucha. Muchas gracias por la pregunta de cómo amanezco, eso se nos olvida en una sociedad acelerada. Estoy muy bien, muchas gracias. Yo le quiero arrancar esta entrevista preguntándole una cosa. ¿Qué significa ser maestro hoy, especialmente en la primera infancia, con toda la evolución que eso, digamos, conlleva o significa? Pues bueno, ser maestro en la educación infantil hoy implica un reto profundamente humano. Es un escenario ético, social, pero también político. Y es político, ético y social en orden a que, como tú bien lo anunciabas hace un momento, ya no estamos hablando de una enseñanza ni por contenidos, ni por lugares, ¿no? Incluso las preguntas de las familias, como lo plantea Sandra, pues ya no son por los procesos básicos de desarrollo, ¿no? Y son por lo que implica habitar la infancia, atravesar las transformaciones culturales. Por supuesto, lo que nos convoca hoy es todo lo tecnológico, lo familiar, lo emocional. Entonces es un reto, pero creo que es una oportunidad, también termina siendo un principio de oportunidad en orden a poder plantear un escenario en donde tenemos que pensarnos cómo acompañamos a la primera infancia, cómo atravesamos esto de la educación inicial en el marco de infancias y contextos hiperconectados, ¿sí? Esto para decirles, el reto es también una oportunidad que nos lleva hoy a quienes hemos asumido la tarea de educar en una organización de apuesta curricular, en una organización de corresponsabilidad, en una organización de escenarios de crianza, por supuesto que también de esperanza en una transformación social posible. Diana, en este caso puntual, pues claro, digamos que hoy además de todo lo que mencionas, somos mucho más conscientes del tema de la crianza desde la primera infancia. Y digamos que los papás modernos no queremos equivocarnos, ¿no? Queremos equivocación cero, y eso nos lleva a algunas situaciones de pronto sobreexigirnos, ¿no? De querer que no haya ninguna falla, que el colegio sea el mejor, que y esto hace que incluso incurramos en gastos innecesarios y en situaciones pues que nos pueden llevar a un estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo poder reconciliarnos las mamás y los papás con la paternidad y la maternidad de hoy en día de manera equilibrada? Claro, dateándonos y siendo conscientes que definitivamente la educación en la primera infancia es fundamental, que tiene varios componentes, pero que también podamos estar como en la libertad de decir, bueno, yo me voy por este lado, me voy por este, que se acomoda más a mis condiciones, a mi bolsillo y también a mis creencias, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a esos papás, a esas mamás que nos sintonizan a esta hora en Bienestar la FM y también a esos abuelos cuidadores para que tengamos un balance y no nos vayamos a los excesos para buscar la perfección? Pues mira, yo creo que la idea clave aquí es comprender que las dinámicas familiares cambiaron y en consecuencia la familia se transformó y la escuela misma se transformó. Entonces la primera tarea tendría que estar situada en comprender esas transformaciones. Y comprender esas transformaciones sin necesidad de juzgar o de poner sobre la mesa una serie de prejuicios en donde todo el tiempo estamos, digamos, sumergidos en la culpa, ¿no? Si bien uno tiene, por ejemplo,
Las familias hoy tienen muchas tensiones entre lo que podría ser la autoridad y la permisividad, ¿sí? Entre lo que está pensado en crianza muy delegada al tema de las pantallas, en que hoy nuestras familias no son monoparentales, pero también hay un asunto importante que vale la pena mencionar, y es que tenemos padres hiperocupados, ¿no? Entonces nosotros arrancamos nuestras jornadas desde muy temprano. Colombia es un país que se mueve desde la madrugada hasta la noche, y estamos todo el tiempo en un escenario de no crianza. Yo creo que el asunto aquí es que hay una transformación importante que tenemos que, como familias, como papás, como escuelas, como instituciones, empezar a encontrarnos en lo que es impostergable, ¿sí? Y lo que es impostergable para mí no es impostergable para el otro. Esta palabra impostergabilidad la pongo en orden a qué es impostergable para mi familia, para Sandra como mamá, para Diana como mamá, para Juan Pablo, y allí empezar a tomar decisiones y, por supuesto, hacer acciones corresponsables, porque no se trata tampoco de un escenario donde queramos todo perfecto, en donde vamos y metemos a los niños al supercolegio, luego salen del supercolegio y van a 30,000 actividades extracurriculares que lo que hoy hacen es quitarle la infancia a los niños y a las niñas. Sí, claro. Creo que hay una clave es pensar eso, pero también pensar Diana, en escuchar. Y qué pena que la interrumpa, pero qué bueno que lo menciona, porque de verdad que uno a veces llega a los fines de semana, y me pasó a mí al inicio, no sé, Juan Pablo, si a usted le ocurrió cuando yo fui mamá de mi hijo De su hijo mayor. De mi único hijo, además. Cuando él tenía como 3 meses, entonces me empecé a meter yo a páginas, a mirar todo el tema de la estimulación temprana, los cursos de natación, etcétera. O sea, una cantidad de cosas que yo, al cabo de 2 meses dije, de verdad hice esta reflexión que Diana está poniendo sobre la mesa, y dije, venga, Sandra, de verdad es necesario que usted primero se pongan en una situación que no es cómodo, y además usted sí cree que esto le va a funcionar a su hijo, o en cambio le va a generar de pronto a largo plazo un tema de ansiedad, ¿sí? Porque de eso también debemos ser conscientes. Entramos como en una sobreactuación de que queremos que nuestro hijo sea nadador profesional, bicicrosista, futbolista, cantante, de uno, seguramente, ¿no? artista bilingüe. Y yo quiero que le hagan, no, es que yo no tuve la posibilidad de ir a piscina cuando era chiquito, entonces ojalá él pueda ir todas las semanas, y no tenemos ni idea si el niño quiere la piscina, de pronto no quiere ir a la piscina. Está de pronto muy pequeño para hacerlo, pero yo creo que esto que plantea Diana es clave. Escúchense, ¿sí? Hagan un alto en el camino, y si usted cree que va en piloto automático a 1000 por hora, de me levanto el sábado a las 5 de la mañana, me visto, llevo a mi hijo a clase de natación, en la tarde a clase de música, y en la noche nos vamos a ver una película. O sea, espere un momento, de verdad que no está bien uno ir a 1000 y pasar por encima de uno mismo. Entonces, escúchese, si usted definitivamente siente que madrugar a las 6 de la mañana un sábado, pues la va a tener alterada todo el día o alterado todo el día, pues espere. Claro, bájale un poquito. No lo haga. Uh-huh. ¿Qué tanto afecta precisamente esa sobreprotección de los papás del desarrollo de los niños? Miren que ahí hay un punto también importante, y es pensar que es educar, ¿no? Educar en la primera instancia implica cuidar. Y cuidar también es eso que ustedes mencionan, es escuchar, es contener, es acompañar, es reconocer las emociones del otro, y en reconocer las emociones del otro estamos hablando de la participación propia de los niños y de las niñas. Como nosotros somos padres súper hiperocupados, pues entonces queremos infancias hiperocupadas también, ¿no? Y ahí entonces dejamos algo de lado importantísimo, y eso es lo que tú planteas, Juan Pablo, y es pensarse el desarrollo integral de los niños y de las niñas, que a propósito en Colombia es un lineamiento, ¿no? Y eso afecta en orden a que les robamos, insisto, sus escenarios de primera infancia, pero que hay un debilitamiento en la crianza que ejercemos, ¿cierto?, como familias, pero también en nuestras ocupaciones, ¿no? Entonces nos movemos todo el tiempo entre el agotamiento que tenemos por ser adultos y la esperanza de que mi hijo sea todo lo que ustedes acaban de decir. Eso implica un cansancio y una adaptación permanente a unos desafíos que el mundo pues nos exige. Es que nosotros somos un país que no termina de comprenderse cuando ya hay un avance distinto, ¿no?
Esto para decirles también, digamos, la afectación no es solo emocional, la afectación también es familiar, también es cognitiva, pero también es en el marco de radiografía de país. Nosotros somos también esa muestra, eso que hacemos con la primera infancia son esas transformaciones culturales, tecnológicas y familiares que todo el tiempo pues estamos atacando. Entonces, vivir en contextos hiperconectados, vivir en asuntos donde la infancia cambió y no comprendemos sus cambios y sus transformaciones, va a impactar todo su desarrollo. Importante también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de primera infancia hablamos de desarrollo integral, ¿no? Y eso pues está atravesado por un asunto de redes sociales, de acompañamiento, pero también de esperanza, de duelos, de violencias, de soledades que hay que empezar a pensar. Miren que la ansiedad infantil es un asunto que hoy el mundo nos está haciendo un llamado importante y los niños cada vez lo muestran más en las aulas, ¿no? No es un asunto menor que el tema de las necesidades de vínculos, de las dificultades de regulación emocional, sea hoy, digamos, como el principal reto de los maestros que se ocupan en la primera infancia. Diana, y también, ¿qué le podemos decir a las personas que de pronto ahora están en su familia, tienen un nuevo miembro y quieren vincularlo a la educación? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de buscar un jardín para nuestros hijos? Que es fundamental, más allá del costo, más allá pues de esquemas que de pronto no podamos pagar. ¿Qué debemos sí o sí tener en cuenta a la hora de elegir un jardín? Pues bueno, ese es un tema complejo en orden a que esa decisión va a estar atravesada por lo que para usted familia es importante, ¿no? Sin embargo, en el marco de esa integralidad de la que les vengo hablando, yo creo que es importantísimo pensar un lugar que le permita a los niños y a las niñas habitar en sensibilidad. Sentirse reconocidos, que sus acciones y que cada una de sus presencias importan, ¿no? Y eso es muy complejo también cuando uno entra a recibir información sobre las N propuestas en educación infantil que hay, porque pues digamos que en el marco también del mercadeo lo que se muestra es como eso que yo te puedo ofrecer, ¿no? Sin embargo, yo me iría, o más bien respetuosamente le sugeriría estar en el marco de la tranquilidad. ¿Y qué es la tranquilidad? Que efectivamente los vínculos que se establezcan entre familia y escuela sean corresponsables y que esa sensibilidad que yo mamá, que yo papá, abuelo, tía, cuidador o quien haga las veces de acompañamiento de la primera infancia, me permita encontrarme con ese lugar. Sí, porque a veces elegimos lugares con una oferta académica muy alta, pero con cero relación con la familia. Y lo que hoy como sociedad tenemos que entender es que como nuestra sociedad avanza tan rápido, no logramos comprenderla, pues necesitamos comprendernos entre humanos y eso es fundamental. Yo les diría a las familias que están en ese ejercicio de búsqueda que encuentren un lugar que les permita también cohabitar, estar entre los dos, pero que en un lugar en donde se pueda dialogar permanentemente con las maestras, un lugar que no sea el demostrar, sino que sea un lugar que esté pensado en los contenidos para los niños, ¿no? Que esté rodeado de una serie de estímulos humanos y no, por ejemplo, de pantallas, sonidos, imágenes, contenidos, y no porque esto no sea una realidad hoy, sino porque eso genera aislamientos emocionales que ya de entrada están cuando yo decido pues que mi hijo ingrese a la educación inicial. Entonces yo creo que ahí el primer paso es la sensibilidad, el segundo sería comprender esos escenarios propios de los que yo quiero encontrar para mi hijo y para mi hija, y por supuesto escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas. Los niños y las niñas cuentan quién es su maestra, qué dice, cómo hace, los gestos, ellos terminan incluso copiando esos lugares. Creo que ahí hay una forma importante de poder elegir o seleccionar, si se quiere, esos escenarios. Diana, yo quería preguntarle qué podemos hacer nosotros como papás en casa para apoyar precisamente eso que el niño aprende en la escuela, teniendo en cuenta pues esas nuevas dinámicas, ¿no?
Pues bueno, miren, como nosotros hoy ya reconocemos que la escuela dejó de ser ese único lugar de conocimiento, ¿cierto? Y que al contrario es en ese primer nicho socializador que termina siendo la casa, la familia, donde se potencian esos lugares. Yo creo que hay que organizarse en orden a unos tiempos específicos. Es decir, yo como familia estoy en la obligación, porque es un asunto corresponsable, de aportar ese conocimiento, ¿sí? Pero miren que hoy también nos hemos trasladado a lo urgente, pero no a lo importante. Nos parece increíble que los niños cuenten, que hablen inglés, que hablen francés, que hablen alemán, que lean a muy tempranas edades, y se nos olvida el lugar del acogimiento, el lugar del vínculo, el lugar de reconocer al otro, los escenarios de frustración. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo sugeriría que la casa se dedique a eso que es impostergable, a eso que es muy importante, y que la escuela sea como ese escenario de conocimiento, pero que además los niños y las niñas todo el tiempo nos han dicho que no es real que el escenario de enseñanza se dé de manera directa, ¿no? Los niños y las niñas aprenden interactuando, los niños y las niñas aprenden explorando, ¿no? Hoy las educadoras infantiles no enseñamos los colores. Entonces creo que ahí es pensarse esa comunicación escuela-familia en orden a tiempos importantes. Tendremos tiempos y rutinas, los niños necesitan rutinas en las casas para que luego en su pensamiento puedan establecer rutinas de pensamiento, para que puedan encontrar sentido y significado a eso que escuchan todo el tiempo. Entonces, no se trata de que los niños terminen en la casa estudiando también, porque eso también tiene un agotamiento que los niños hoy están reclamando. Creo que sí se trata de que en casa se privilegien espacios de interacción, de conocimiento, en donde sea lo importante y no lo urgente. Claro, Diana, yo quería preguntarle, digamos, ¿cuáles son esas señales de alerta que debemos tener en cuenta de que la cosa no está funcionando bien entre los docentes y nuestros hijos, por ejemplo? Pues bueno, nosotros tenemos que estar, a propósito de las alertas, muy empapados de todas las exigencias legales y de las responsabilidades éticas que tenemos como familia y como institución, ¿no? Y ahí yo creo que todos y todas somos garantes de derechos de los niños y de las niñas, por lo que es importante escucharlos, observarlos, mirar cuando efectivamente se requiere una atención diferencial, cuando las normativas educativas están efectivamente dando lugar y contención. Yo creo que es importante identificar señales de vulneración en los niños y las niñas en orden a su actuar, a sus acciones. Para quienes ya hacen trazos y grafías, por supuesto que tiene que estar también centrado en eso que los niños y las niñas cuentan, que no está centrado en la cotidianidad, sino que yo estoy, digamos, completamente segura que los niños, en el marco de la protección y de esas vulneraciones en las que se ven expuestos todo el tiempo, nosotros podemos ver, y nosotros, familias, claro que conocemos a nuestros hijos e hijas, yo creo que ellos todo el tiempo van contando eso. Ahora, claro, uno de adulto tiene también una serie de connotaciones que le hacen pensarse e imaginarse un montón de cosas, entonces ahí también hay que actuar con responsabilidad. A veces preguntamos de maneras erróneas, por ejemplo, pero digamos que los dos asuntos claves es la escucha y la observación. Eso efectivamente nos va a dar lugar a detectar esas señales, ¿sí? Pero también es importante que reconozcamos que no es solo por la señal de vulneración o por la alerta que ellos nos tengan que dar, sino que nuestro llamado es prevenir todo el tiempo y proteger. Digamos que eso es lo que la infancia necesita de parte de los adultos que le acompañan. Y entender, Diana, que los retos en la educación en la primera infancia pues cambiaron, ¿no? Que digamos, la evolución de nuestra sociedad ha hecho también que precisamente esos retos sean diferentes hoy. Sí, además que miren que estamos en un mundo en donde los niños y las niñas aprenden primero a deslizar la pantalla que a tomar el lápiz, ¿no? Que a tener tono muscular, y eso pues es un asunto del que no queremos hablar porque lo hemos venido naturalizando. Pero captar la atención en esas cosas que son necesarias para los niños y las niñas, captar la atención en pensar cuál es el impacto de la sobreestimulación, de la sobreprotección, de esa exposición temprana a contenidos no apropiados para ellos, creo que nos va a permitir efectivamente
tener una capacidad de agencia distinta. Yo creo que también es entender que tenemos capacidad de agencia con los niños, porque hoy creo que también vamos pensando como que no, es que el mundo cambió y entonces legitimamos todo, ¿no? Claro. Y pues tampoco es desde ese escenario. Es Diana Alberto, ella es líder curricular de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Bosque y nos habló precisamente hoy de esos nuevos retos a propósito de la educación en la primera infancia, en la actualidad, qué se puede seguir aprendiendo y qué se debe desaprender, qué significa ser maestros hoy, especialmente en medio de los cambios, de la hiperconexión de nuestros hijos, de las dinámicas que son familiares en la actualidad y de los retos emocionales que seguramente lleva todo este proceso. Le agradezco muchísimo por estar aquí en Bienestar FM. Muchas gracias, Diana, muy amable. A ustedes, gracias, que estén muy bien.